Gracias por acompañarnos a la conferencia El uso de sentencias extranjeras como mecanismo de diálogo judicial, organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial. Sean todos y todas bienvenidas a este espacio de diálogo y deliberación. Para dar un mensaje de bienvenida, cedo el uso de la palabra al doctor Arturo Bárcena Zubieta, director general de la Escuela Judicial. Muy buenos días a todas y a todos. Pues nada más para agradecer al profesor José Juan Moreso que haya aceptado la invitación de la Escuela Judicial para hablar sobre este tema tan interesante. Me gustaría nada más tomar unos minutos para dar un poco de contexto de por qué desde la Escuela Judicial nos interesa una reflexión como la que va a hacer el profesor Moreso sobre el tema del uso de las sentencias extranjeras en las resoluciones de los tribunales mexicanos. Quisiera empezar señalando que este es un fenómeno que se ha visto en las sentencias de nuestros tribunales desde hace algunos años, diría sobre todo en las sentencias de la Suprema Corte, aunque no solamente. Y me parece que tal vez este uso de las sentencias extranjeras en el caso mexicano también tenga que ver con, bueno, y sobre todo se ha utilizado en materia de derechos humanos, es donde más se han recurrido a la utilización de sentencias extranjeras. Creo que tal vez esto también tenga que ver con el hecho de que la doctrina constitucional en materia de derechos humanos por parte de los tribunales mexicanos y especialmente por parte de la Corte, pues realmente es muy reciente. Si uno observa cómo era el desarrollo de esta doctrina en determinadas áreas, pues verá, por ejemplo, que hace 10 o 15 años prácticamente no existía ningún pronunciamiento de la Corte o de los tribunales mexicanos al respecto, ¿no? Por ejemplo, en materia de los derechos que existen en el proceso penal y todos los derechos humanos que lo disciplinan, bueno, son derechos que se han desarrollado hasta hace muy poco tiempo. Tengo la impresión de que este uso de las sentencias extranjeras en el caso mexicano ha estado vinculado con el escaso desarrollo de una doctrina constitucional propia en materia de derechos humanos. Y como es un fenómeno que se ha extendido, pues consideramos que era muy pertinente tener una reflexión como la del profesor Moreso, que ha estudiado este tema en profundidad, y creíamos que era del interés del público de la escuela poder escuchar algo al respecto. Así que, pues sin más, reitero mi agradecimiento al profesor Moreso. Es la verdad un honor contar con su presencia en la escuela. Para nosotros, el profesor Moreso es una de las figuras, sin duda alguna, de la filosofía del derecho en Hispanoamérica, uno de los profesores que más aportaciones ha hecho en los últimos años y especialmente conectadas con los temas del razonamiento judicial. Así que, pues bienvenido, profesor, y le doy la palabra a Tania. Gracias, doctor Bárcena. A quienes nos acompañan en la plataforma Zoom podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función chat que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Les rogamos dirigir sus cuestionamientos al usuario que identificarán con el nombre *preguntas, con la finalidad de formulárselas a nuestro participante al terminar su intervención. A todas las personas que nos siguen en la transmisión en vivo por Facebook Live, tengan la seguridad que estaremos monitoreando también sus intervenciones en todo momento. Las preguntas se leerán en la medida que el tiempo nos lo permita y de antemano, gracias por su participación. Sin más, permítanme presentar a nuestro invitado. El doctor José Juan Moreso es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, en ambos casos con premio extraordinario. Ha trabajado principalmente en teoría del derecho, prestando especial atención a la estructura y la dinámica de los sistemas jurídicos, aplicando las contribuciones de la lógica deóntica. Su investigación más reciente se basa en los fundamentos filosóficos de la Constitución. Es doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso, Chile, en 2010 y la Universidad Antenor Orrego Trujillo, Perú, en 2013. Es también profesor adjunto honorario en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Actualmente es codirector de la colección Filosofía y Derecho de la editorial Marcial Pons, editor de varias revistas de su especialidad, entre las que destacan Doxa y Ratio Juris. Ha publicado más de 10 libros y más de 200 artículos y capítulos de libro de su especialidad y ha supervisado una veintena de tesis doctorales. Entre 2005 y 2013 fue rector de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde 2013 es el presidente de AQU, Agencia de la Calidad de las Universidades en Cataluña.
Doctor, es un honor contar con su presencia. Tiene el uso de la voz por hasta 40 minutos. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por esta tan amable invitación. Muchas gracias al director de la escuela, el doctor Bárcena. Muchas gracias a Carlos, que ha tenido este contacto conmigo, y a todos los que me han ayudado hoy, y a Tania por esta presentación tan amable. Y entonces vamos a comenzar. Voy a tratar de subir a la pantalla el PowerPoint, que está aquí, y creo que debería subirse. ¿Ustedes lo ven? Sí. Pues ahí tiene el PowerPoint, y bueno, yo voy a dedicar a explicar algunas cuestiones que tienen relación con el uso de sentencias extranjeras como mecanismo de diálogo judicial, que es un fenómeno, como decía el director muy atinadamente, relativamente reciente, también en España. Yo no conozco, lamentablemente, la jurisprudencia mexicana al respecto, y por lo tanto me refiero a España, me refiero un poco a Estados Unidos, por una razón que comprenderán en el desarrollo de las ideas. Y bueno, ya de entrada digo que esta presentación es una defensa de que este mecanismo puede enriquecer nuestro razonamiento jurídico y la calidad de las decisiones de nuestros tribunales. O sea que yo tengo una posición simpática, favorable al diálogo judicial, y voy a exponerlo en esta exposición. Voy a hacerlo del siguiente modo, si es que me deja ir ahora. Hacia adelante, voy a hacerlo del siguiente modo, presentando algunos ejemplos del Tribunal Constitucional Español, después una sentencia importante del Tribunal Supremo, las objeciones que se han formulado, en algún caso muy rotundas, acerca de ello. Después me voy a referir a lo que en esta literatura se denomina el modelo de la imbricación, y mi justificación del diálogo judicial en dos trabajos, uno ya publicado, el otro casi a punto de publicarse en la revista Law and Philosophy, escrito con Chiara Valentini en inglés. Utilizamos a Rawls, a la idea del equilibrio reflexivo amplio de Rawls, para justificar este uso de la razón pública y este uso del diálogo judicial. Bueno, entonces, en realidad estamos en un mundo en donde se habla de la internacionalización del constitucionalismo, ¿no? De la internacionalización del derecho. Esto cada día es una cuestión más clara. Esto tiene claramente dos dimensiones. Por un lado, tiene la dimensión de la internacionalización de la Constitución. La internacionalización de la Constitución supone, por ejemplo, que ahora no solo tenemos que tener en cuenta en Europa, en España, aquello que establece nuestra Constitución y termina en nuestro Tribunal Constitucional, sino también los tratados internacionales firmados por España y las decisiones muy relevantes, igual como son América, de la Corte Interamericana, muy relevantes de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte o el Tribunal de Justicia Internacional de la Unión Europea, que están en dos ciudades que son Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y Estrasburgo, y así se conocen, Luxemburgo y Estrasburgo. Pero también hay la constitucionalización del derecho internacional. En la Unión Europea es un ejemplo claro de esto. Es decir, aun si el intento de aprobar una Constitución europea terminó en fracaso, como algunos de ustedes recordarán, el proceso hacia establecer mecanismos constitucionales del derecho internacional cada vez es más fuerte. Y en ese contexto es donde se desarrolla la cuestión de diálogo judicial, que ha tenido muchas metáforas, ¿no? O sea, a veces se usa la idea de préstamos, trasplantes, fertilización cruzada, migraciones, etcétera, ¿no? Yo voy a hablar de diálogo judicial. Me parece que en la literatura se ha acabado estabilizando este nombre. Y claro, para ello se requiere del derecho comparado, ¿no? Para saber un poco más al respecto. Los juristas tenemos experiencia en la aplicación por parte de los tribunales nacionales
de derecho extranjero. Hay toda una materia que se estudia en todas las carreras de derecho que se llama Derecho Internacional Privado, que establece en virtud de determinadas normas, reglas de conflicto del derecho nacional, puede ser que un juez mexicano deba aplicar un artículo, unas disposiciones del Código Civil español o italiano o argentino. Y esto estamos acostumbrados los juristas a esto. Esto lo tenemos como una cuestión habitual. Pero claro, este es un caso, digamos, histórico, delimitado, que solo afecta a los casos que tienen, como se dice en derecho internacional privado, elementos de extranjería. Y es por esta razón por la cual los jueces en el foro nacional aplican a veces normas extranjeras en virtud de las normas de conflicto, así se llaman. Pero lo que vamos a ver ahora va más allá de esto, va más allá en el sentido de si jurisprudencia sobre casos que no tienen elementos de extranjería pueden beneficiarse de la jurisprudencia establecida en otros foros, en foros extraños al nuestro. Y ahí la cuestión se complica un poco se complica. Un poco se complica sobre todo cuando se trata de la aplicación de la Constitución, de decisiones de altas cortes, en su caso la Corte Suprema, en nuestro caso el Tribunal Constitucional, que garantizan que el derecho se aplica de acuerdo con la Constitución. Bueno, una primera acotación solamente cautelar, digamos, es que, claro, yo solo me refiero al diálogo judicial entre órganos que pertenecen a democracias constitucionales que tienen algún tipo de control de constitucionalidad. Ahora, puede ser fuerte con supremacía judicial, como es en nuestros países, puede ser débil con lo que ahora se llama Commonwealth Model of Constitutionalism, pero en todo caso que haya algún modelo, algún tipo de intervención de los jueces en este ámbito. Solo me refiero a este supuesto. Y comienzo con... No, tampoco el Tribunal Constitucional Español y los tribunales españoles, tampoco, como ustedes decía el director, ¿no?, el doctor Bárcena de México, tampoco es que haya habido una gran discusión en el Tribunal Constitucional Español al respecto, ni se haya planteado este problema como un problema central. Pero es verdad que de vez en cuando, ya desde los años 90, es verdad que de vez en cuando, y en casos que tienen una cierta relevancia, el tribunal ha utilizado o al menos ha hecho mención y ha recurrido a la jurisprudencia extranjera. Les digo someramente estos tres casos. El primer caso, un caso de 1998 del Tribunal Constitucional Español, era un caso de beneficio de justicia gratuita, es decir, una sociedad constructora solicitaba, porque estaba en un proceso de suspensión de pagos, solicitaba el beneficio de justicia gratuita, que es un derecho fundamental en la Constitución española, para pleitear. Y se planteaba el problema si el beneficio de justicia gratuita es un beneficio que solamente encaja con las personas físicas o también pueden tener acceso a él las personas jurídicas. Esta era la cuestión conflictiva. Desde el principio, el Colegio de Abogados de este lugar, de España, en Oviedo, les dijo que no, fueron a los tribunales, perdieron siempre, pero como el beneficio de justicia gratuita es un derecho fundamental que da lugar al recurso de amparo, recurrieron amparo al Tribunal Constitucional Español. Y el Tribunal Constitucional Español no se lo concedió y argumentó que no se lo concedía, argumento sustantivo, más sustantivo, es que el beneficio de justicia gratuita está pensado para compensar una falta de ingresos, digamos, de una persona física y no para las personas jurídicas. Pero acudió a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, del Bundesverfassungsgericht, ¿no?, que es un tribunal que influye mucho en Europa, que influye mucho en España, y que además la Constitución española es una constitución en alguna medida, digamos, de la familia de la Constitución alemana e italiana.
La Constitución española, que es de 1978, sigue fundamentalmente en el sistema de democracia parlamentaria, distribución de poderes, Tribunal Constitucional. Es una monarquía, es cierto, pero dejando aparte esta cuestión, y Alemania e Italia son repúblicas, pero dejando aparte esta cuestión, son repúblicas, Alemania e Italia son repúblicas con democracia parlamentaria. No son repúblicas con un presidente electo, con un ejecutivo fuerte, ¿no? Es decir, digamos, hago pensar a que seguro que casi nadie de ustedes sabe, ni siquiera yo ahora lo sé, quién es el presidente de Alemania, porque la República Federal, porque no es una persona muy conocida, normalmente tiene competencias solo de representación. El presidente de Italia es un poco más conocido y tiene algunas más competencias, pero en una democracia parlamentaria y no es elegido directamente por su población. Bueno, pues España sigue en esto y el Tribunal Constitucional, sin problemas, por unanimidad, acudió como para reforzar su posición a una decisión que había tomado en los años 70 el Tribunal Constitucional alemán en el mismo sentido, denegando el beneficio de justicia gratuita a una persona jurídica. Bueno, veamos los otros dos casos, son algo más interesantes, claro. El segundo caso de 2005 es una sentencia en el caso Rigoberta Menchú, en donde el Tribunal Constitucional establece lo que se ha llamado la jurisdicción universal, es decir, que los tribunales penales en España disponen de jurisdicción universal, y en eso obviamente había una discusión considerable y el Tribunal Constitucional español hizo referencia a diversas sentencias de tribunales también internacionales y también de la Corte de Casación belga que establecían esta jurisdicción internacional, esta competencia internacional, esta jurisdicción universal, perdón, esta jurisdicción universal para los tribunales penales en España, con la sentencia también del Tribunal Internacional de la Haya en el caso de Yerodia y la sentencia esta de casación del Tribunal belga. Tal vez donde se produce más discusión, porque en este caso es por lo contrario, es en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2007, en donde estaba en cuestión si era o no constitucional un artículo del Código Penal español de ese momento, el 607.2, que castigaba la apología del genocidio e incluía el caso de la difusión de ideas o doctrinas, y decía que negasen o justificasen la existencia de hechos históricos calificados como genocidio. La cuestión era negar que hubo estos hechos históricos es un comportamiento que puede ser penado o es contrario a la libertad de expresión. El Tribunal Español, ahora no entremos al fondo de la cuestión, que es muy interesante, tiene que ver con el delito de odio, claro, no entremos al fondo de la cuestión, pero el Tribunal Español decidió que siguió la vena liberal en este caso y decidió que el hecho mero de negar, por ejemplo, la existencia de los campos de concentración, por ejemplo, no era contrario a la libertad de expresión, y por lo tanto dijo que el artículo quedaba sin la expresión negasen. Negar el holocausto no era un delito en España. Pero en un voto particular, uno de los magistrados, Rodríguez Zapata, dijo que esa era una influencia inadecuada de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es muy liberal en estas cosas, como ustedes saben, y que tiene una concepción muy amplia de la libertad de expresión, y que esta era una influencia, dice, en Europa el puesto de honor en la lista de los derechos fundamentales lo ostenta, decía, la dignidad del ser humano, por lo que no nos debemos dejar deslumbrar por categorías ajenas a la experiencia europea. Esto es lo que quiero resaltar aquí. No nos debemos dejar deslumbrar por categorías ajenas a la experiencia europea, podemos decir nacional en este caso. No debemos, ¿por qué? Ahora veremos un poco esto, pero la idea de este voto particular era en contra del uso de esta
disposiciones extranjeras y a favor de mantener este delito que él veía que podía ser comprendido como un delito de odio, como un delito de odio, como en algunas jurisdicciones europeas, en concreto en Alemania, está aceptado y es un delito negar la existencia del Holocausto, por razones bastante obvias. Bueno, vayamos al caso de los Estados Unidos, antes de entrar en la discusión propiamente. En Estados Unidos sí ha habido muchos pronunciamientos que tienen que ver con esto en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Tal vez el más famoso, que produjo mucha discusión en las revistas de derecho americanas y ha tenido mucha repercusión, tal vez algunos de ustedes lo conocen, es este caso Roper v. Simmons de 2005, en donde la Corte tenía que decidir acerca de la constitucionalidad de la aplicación de la pena de muerte a los jóvenes menores de 18 años. En especial, debía pronunciarse acerca de si dicha medida vulneraba la prohibición contenida en la enmienda octava de los Estados Unidos, que, como ustedes saben, excluye los cruel and unusual punishments, y la Corte decidió, en este caso, anular una decisión anterior con arreglo a la cual dicho castigo no era cruel. Lo había dicho en 1969 en Stanford v. Kentucky, pero aquí cambió y estableció que sí, que a los jóvenes menores de 18 años, como algunos años antes o algo después, estableció también que a las personas con retraso mental sí era una sanción cruel. El juez Kennedy, escribiendo por la mayoría, una mayoría exigua, como veremos, de 5-4, lo dijo así. Dijo: es adecuado que reconozcamos el peso abrumador de la opinión internacional contra la pena de muerte juvenil, que descansa en gran parte en la comprensión de que la inestabilidad y el desequilibrio emocional de los jóvenes puede a menudo ser un factor en el delito. Véase el informe para los derechos humanos del Comité del Bar de Inglaterra y Gales y el Amicus Curiae correspondiente. La opinión de la comunidad mundial, aunque no gobierna nuestro resultado, suministra una confirmación respetada y significativa para nuestras conclusiones. Claro, eso es un ejemplo claro de diálogo judicial, y aquí estableció, ¿no?, que aunque no es, no gobierna nuestro resultado, dice, pero en cambio suministra una confirmación respetada y significativa para nuestras conclusiones. Esto estableció mucha discusión. No había acuerdo en la Corte porque el juez Scalia, en disidencia, dijo dos cosas, las dos rotundas, como era el juez Scalia. La primera, la premisa básica del argumento de la Corte, según la cual el derecho americano debe conformarse a las leyes del resto del mundo, debe ser rechazado de plano. Esto dijo, debe ser rechazado de plano. Esta es la oposición más clara que yo he leído al diálogo judicial. Debe ser rechazado de plano. Y es más, añadía, no sé si lo tengo aquí, no lo tengo, pero es igual, añadía: mi punto de vista es que los materiales jurídicos extranjeros contemporáneos nunca pueden ser relevantes para ninguna interpretación para atribuir significado a la Constitución de los Estados Unidos. Nunca pueden ser relevantes para ninguna interpretación de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, nunca pueden ser relevantes, todo lo contrario de lo que decía el juez Kennedy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿y por qué dice Scalia estas cosas? ¿Cómo podemos establecer estas objeciones? ¿Cómo podemos entenderlas, no? Bueno, cuando yo escribí, empecé a pensar en estas cosas, leí este artículo de Carlos Rosenkrantz, que es un amigo mío de hace más de 30 años, que está publicado en ICON, ¿no? International Journal of Constitutional Law, que se llama Against Borrowings and Other Non-Authoritative Uses of Foreign Law. Y Rosenkrantz entonces no era ni siquiera juez de la Corte Suprema. Ahora no solo es juez, esto mío
es viejo, este paréntesis no lo he visto, no lo he adecuado, sino que es el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, nada menos Argentina. O sea que ahora tiene más fuerza. Pero Carlos Rosenkrantz había escrito este artículo, y ya lo dice el título, Against Borrowings, ya lo dice el título, en contra del diálogo judicial. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos lo que dice, veamos esta frase, este texto, aunque es un poco largo, pero creo que merece la pena para entenderlo. Dice Rosenkrantz, si aceptamos la idea de que se supone que cumplimos con las normas solamente cuando ellas son el resultado de decisiones colectivas de la entidad política a la que pertenecemos, entonces podríamos objetar los préstamos o trasplantes constitucionales simplemente porque ellos consisten esencialmente en la deferencia a decisiones colectivas tomadas por otros, taken by others. Esto es muy importante para él. Tomadas por otros. La adopción consciente de una norma constitucional extranjera como derecho vinculante por una autoridad constitucional o por un juez son dos casos en que los temas más básicos de nuestra vida interpersonal son decididos por personas con quien no tenemos relación política alguna y quienes no son miembros de la misma entidad política. Esta deferencia de la última palabra en asuntos constitucionales a otros es lo que torna la práctica de los préstamos o trasplantes incompatible con el principio según el cual la coerción solo puede ser justificada cuando es la consecuencia directa de una decisión colectiva y por lo tanto los préstamos resultan de imposible validación en el contexto de una democracia constitucional. Este es el argumento. Entonces, ¿cuál es el núcleo del argumento? Bueno, porque según Rosenkrantz, los préstamos supondrían la renuncia al ideal del autogobierno. Ahora dejamos que otros, que no somos nosotros mismos, que no es nuestra comunidad, gobierne nuestra vida. Y esto es para él el ideal del autogobierno, que obviamente está en el núcleo de la idea de democracia. Rosenkrantz tiene también algunos argumentos complementarios, pero este, claro, es solamente al uso autoritativo. Pero ¿por qué tampoco está de acuerdo cuando el uso es, digamos, persuasivo, cuando no es un uso necesariamente dotado de autoridad? Bueno, da dos razones. Dice, porque aumenta innecesariamente la complejidad del razonamiento de los jueces y porque contribuye a dificultar la creación de una cultura constitucional propia. Estos argumentos tienen algo menos de fuerza, pero antes de responder a todo ello que responderé, quiero recordar aquí que esta crítica nunca distingue adecuadamente, y esto se lo han hecho notar, se lo ha hecho notar algún internacionalista, entre el uso en la propia jurisdicción del derecho de otro sistema jurídico nacional, por ejemplo, Estados Unidos usando el derecho y las decisiones de la Corte alemana, o el uso del derecho internacional. En el caso del derecho internacional, estamos vinculados por los tratados y el derecho internacional, en España, por ejemplo, la jurisprudencia de Luxemburgo o la jurisprudencia de Estrasburgo es derecho en España y estamos acostumbrados a verlo de este modo. Esto es derecho vigente en España. España lo ha ratificado y por lo tanto debe cumplirlo y España lo hace y en algunos casos en decisiones muy importantes. En un minuto no quiero alargarme, pero estas dos decisiones que he sacado son decisiones de la última década importantes para España. El caso Río Prada del Río Prada versus España, si España, de 2013, es un caso en el que el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por lo siguiente. El Código Penal español establecía que había una remisión condicional de cada 2 días de condena, valían por 1 en el sistema español. Esto estaba establecido en la legislación, en la jurisprudencia, era una cuestión pacífica en el derecho español. De manera que, como la pena máxima en España era 30 años se convertían en 20 y las personas se cumplían 20 años de los condenados de 30 años. Esto era pacífico, siempre había sido así. A finales de los años 90 se dio la circunstancia
no de los años 90, a finales de la década pasada, bueno, del 2000, a finales de la primera década del 2000, esto es, sino se cumplían 20 años de varios terroristas de ETA que habían cometido múltiples asesinatos y que la suma de sus delitos sumaba más de 1000 años, más de 1000 años. Uno de ellos se llamaba Parot, por esto se llama la doctrina Parot. El Tribunal Supremo Español, decidió cambiar esta jurisprudencia firme y decir que el cómputo 2x1, como en Argentina, este cómputo 2x1 no debía hacerse sobre la pena máxima de 30 años, sino sobre la suma de todas las condenas que había recibido la persona. Por ejemplo, Parot tenía una condena por más de 1000 años con los asesinatos que había cometido, entonces solo le restaba hasta que cumpliera 1000 años, es decir, imposible, hasta que cumpliera, 600, es decir, imposible claramente, y por lo tanto tenía que cumplir los 30 años, no 20, sino los 30 años. El Tribunal Supremo ratificó esta decisión, se convirtió en jurisprudencia y fue también confirmada por el Tribunal Constitucional, que dijo que esto era una cuestión de mera legalidad, que el Tribunal Supremo lo había establecido así y que había que estar a lo que decía el Tribunal Supremo. El Tribunal de Estrasburgo condenó a España con un argumento que ahora no tengo tiempo de detenerme en él porque es complejo, pero con una concepción, digamos, robusta del principio de legalidad penal, que establecía que no, que en este caso este cambio representaba una vulneración del principio de legalidad penal, que es un principio constitucional. Por lo tanto, España tuvo que cumplir, de hecho lo hizo rápidamente, se reunieron las salas de la Audiencia Nacional Española, que es la competente en estos casos, y decidieron si la sentencia salió un martes y el sábado estaban todos en la calle ya estos condenados de ETA. Bueno, el problema era complicado, como ustedes ven, pero así fue la solución. Cláusula suelo es un caso de derecho privado del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, pero también determinó el carácter abusivo de las denominadas cláusulas suelo de las hipotecas, es decir, las hipotecas establecían que una actualización del pago de los plazos del préstamo de la hipoteca, una actualización según el coste de la vida, obviamente, según el interés general, pero establecían un suelo, por ejemplo, no menos del 3%. Y consideró que era abusivo. Esto, y Luxemburgo hizo cambiar muchas cosas en contra de la decisión del Tribunal Supremo Español. Bueno, entonces, esto es lo primero que hay que decir. Bueno, pero ¿cómo podemos defenderlo? Vamos un poco al fondo, ¿no? Estas son las objeciones, ¿cómo podemos defenderlo? Bueno, en un libro y varios artículos interesantes, esta profesora estadounidense, Vicki Jackson, expone 3 modelos, ¿no? El modelo de convergencia, dice, el modelo de la disidencia y el modelo de la imbricación, dice, que ella llama esto entanglement model, que yo he traducido como imbricación, que es una manera posible de traducirlo. El modelo de la disidencia es Scalia, claramente. El modelo de la disidencia es Scalia, nunca, de plano, rechazado por las razones que dice. El modelo de la convergencia es un modelo en el que tal vez algo ingenuamente se sugiere que al final todas las jurisdicciones van a converger y que hay un elemento de convergencia en un derecho único, digamos, ¿no? Tal vez esto es demasiado optimista, porque ciertamente hay culturas constitucionales que son diversas y esto deberíamos respetarlo. Y tal vez el que consigue en mayor medida esta posición es este modelo de la imbricación, como llama Vicki Jackson, que quiere decir, bueno, veamos qué han dicho otras cortes en casos semejantes, veamos si lo que ellos han dicho es adaptado a su cultura constitucional que nosotros no compartimos porque algunos de los principios y valores básicos de esta cultura son distintos y relevantes en este caso, y entonces tenemos más razones para fortalecer nuestra diferencia. O, en cambio, en realidad ellos obtienen estas conclusiones a partir de los mismos principios y ahora nosotros vemos más perspicuamente, más claramente, que algo que antes no veíamos, ¿no? Este es el modelo de imbricación, que podemos simplificar en esta hipótesis.
Los tribunales que aplican la Constitución en las democracias constitucionales, sean tribunales constitucionales o cortes supremas, adoptarán decisiones más perspicuas en los casos controvertidos de su jurisdicción, si toman en cuenta en su razonamiento las justificaciones ofrecidas por tribunales de otras jurisdicciones nacionales, de otras democracias constitucionales o internacionales. Esta es la idea y creo que es una idea que se puede defender. Algún autor ha dicho, bueno, todo el mundo habla de diálogo judicial, pero hay un esfuerzo menor en establecer cómo se justifica. En realidad, un autor escribiendo sobre esto, Alford, dice, el comparativismo constitucional está ganando terreno. Sin embargo, los proponentes de esta práctica raramente ofrecen una justificación teórica firme para ella. Bueno, una justificación teórica firme creo yo que puede venir de una idea que está en el más grande filósofo político de la segunda mitad del siglo XX, un grandísimo filósofo político, para mí un héroe filosófico, que fue John Rawls, que murió en 2001, y que ustedes deben conocer y que tiene una obra que se ha convertido en un clásico de la filosofía política de 1971, que se llama A Theory of Justice, una teoría de la justicia, y que es un libro muy importante que ha cambiado nuestra comprensión de la filosofía política y, en consecuencia, en algunos aspectos también de la filosofía jurídica. ¿Y cuál es la idea del equilibrio reflexivo? La idea del equilibrio reflexivo no es para el diálogo judicial, no está pensada para esto, está pensado como un método, vamos a decirlo así, un modo, un instrumento para alcanzar posiciones, juicios morales y juicios de moralidad política adecuados. Y nos dice, nosotros comenzamos con algunos juicios considerados, con algunos juicios que tenemos, intuiciones. Rawls no usa la expresión intuiciones, pero podemos decir intuiciones. Pero también reconstruimos un conjunto de principios en un esquema para ver si estas intuiciones se adecúan a estos principios. Un equilibrio estable se alcanza cuando hacemos este esfuerzo, cuando conseguimos que estén en equilibrio las intuiciones y los principios. Y para ello algunas veces tenemos que sacrificar alguna intuición y algunas veces tenemos que modificar algún principio. Esta es la idea de Rawls. En realidad, muchos piensan, y yo también, que este es el método de la filosofía. En filosofía comenzamos con algunas intuiciones, obviamente después desarrollamos alguna teoría al respecto y después tratamos de que la teoría y las intuiciones estén en equilibrio. Cosa que no es fácil y que requiere algunas veces sacrificar algunas intuiciones, algunas veces sacrificar algún principio. En realidad la idea viene de un libro de otro filósofo de Oxford, y Rawls así lo reconoce, que hablaba de filosofía de la ciencia y epistemología, no de filosofía moral, que se llama Nelson Goodman, un libro del año 1954, si no recuerdo mal, que se llama Fact, Fiction and Forecast. En este libro Goodman expone por primera vez esta idea, aunque no la llama así, equilibrio reflexivo, este es el nombre de Rawls. Entonces Rawls, en su desarrollo de esta idea, distingue entre equilibrio reflexivo estrecho y equilibrio reflexivo amplio. Y esto es lo que me da a mí la idea de que el equilibrio reflexivo amplio puede justificar el diálogo judicial. Lo dice así, Rawls: porque nuestra indagación está motivada filosóficamente, estamos interesados en qué concepciones afirmarían las personas cuando hubieran logrado un equilibrio reflexivo amplio y no solo uno estrecho, un equilibrio que satisfaga determinadas condiciones de racionalidad. Es decir, mediante la adopción del papel de observadores teóricos morales, investigamos qué principios las personas reconocerían y aceptarían sus consecuencias cuando ellas hubiesen tenido la oportunidad de considerar otras concepciones plausibles y evaluar los fundamentos que las soportan. Si se toma este proceso hasta el fin, se halla la concepción o la pluralidad de concepciones que sobrevivirían a la consideración racional de todas las concepciones realizables y de todos los argumentos razonables para ellas. No podemos, es claro, y esto es importante para el diálogo judicial, realmente llevar a cabo esta tarea, pero podemos hacer lo que parece acercarse más a ello,
a saber, caracterizar la estructura de las concepciones familiares predominantes para nosotros desde la tradición filosófica y obtener el refinamiento, los refinamientos ulteriores que se nos revelan como más prometedores. Esta es la idea. La idea es entender el diálogo judicial como un modo de equilibrio reflexivo amplio. Y esta es la idea que Rawls desarrolla, porque en realidad Rawls une esta idea a el desarrollo muy potente que al final de su vida desarrolló sobre la doctrina de la razón pública. La doctrina de la razón pública es una doctrina en donde los jueces tienen un papel muy relevante. Esta doctrina comienza en realidad, aparece ya en A Theory of Justice, pero comienza realmente a ser muy desarrollada en el segundo gran libro de Rawls, Political Liberalism, que es de 1993, y se desarrolla en un largo artículo que después está publicado como libro con The Law of Peoples, en el libro The Law of Peoples and the Public Reason Revisited, que es de 1999. Y lo que Rawls dice, por ejemplo, respecto a los jueces, es algo como siguiente. El precepto según el cual las decisiones similares dadas en casos similares limita de un modo significativo la discreción de los jueces y otros operadores dotados de autoridad. El precepto les fuerza a justificar las distinciones que hacen entre las personas por referencia a las normas y principios jurídicamente relevantes. En cada caso particular, si las normas son irremediablemente complejas y exigen ser interpretadas, puede ser fácil justificar una decisión arbitraria, pero en la medida que el número de casos aumenta, las justificaciones plausibles para juicios sesgados deviene más difícil de construir. El requerimiento de consistencia se mantiene, como ha de ser claro, para la interpretación de todas las normas y para la justificación de todos los niveles. Es decir, el razonamiento judicial, esto es lo que quiero poner de manifiesto primero, el razonamiento judicial para Rawls tiene la forma del equilibrio reflexivo, porque esto es lo mismo que ha dicho antes del equilibrio reflexivo. Y después de esto concluye claramente que el discurso de los jueces pertenece de un modo muy especial al discurso de la razón pública. Es parte del discurso de la razón pública. Por ejemplo, Rawls en este texto que tienen ustedes delante entiende que el papel de los jueces es crucial totalmente. Dice, por ejemplo, leo un poco más este texto, es imperativo darse cuenta de que la idea de la razón pública no se aplica a todas las discusiones políticas de las cuestiones fundamentales, sino solo a aquellas que me refiero como el fórum político público. Este fórum puede dividirse en tres partes. El discurso de los jueces en sus decisiones y en especial el de los jueces de la Corte Suprema. El discurso de los miembros del gobierno, especialmente los ejecutivos de los legisladores. Finalmente, el discurso de los candidatos a puestos públicos y de sus responsables de campaña, especialmente en su oratoria pública, plataformas de los partidos y discursos políticos. Pero fíjense, lo primero que dice, ¿cuál es el foro de la razón pública? Lo primero que nos dice es el discurso de los jueces en sus decisiones y especialmente de los jueces de una Corte Suprema. Esto es muy relevante y esto puede ser completado con esta idea que Rawls expone aún, si quieren, más subrayada del papel que tienen los jueces en ello. Recordemos que la razón pública considera la tarea de los ciudadanos con su deber de civilidad como análoga al del juez con su deber de decidir los casos. Igual como los jueces han de decidir los casos mediante los fundamentos jurídicos de los precedentes, los cánones reconocidos y otros fundamentos relevantes, también los ciudadanos han de razonar mediante la razón pública y han de guiarse por el criterio de reciprocidad, siempre cuando los elementos constitucionales esenciales de las cuestiones de justicia estén en juego. De este modo, cuando parece que están a la par, esto es, cuando los argumentos jurídicos parecen balanceados de modo parejo, cuando están en equilibrio de nuevo, los jueces no pueden resolver el caso simplemente apelando a sus propios puntos de vista políticos.
Hacerlo de este modo es para los jueces violar su deber. Lo mismo se mantiene con la razón pública. Si cuando la situación está a la par, los ciudadanos invocan las razones que fundan sus concepciones comprensivas, el principio de reciprocidad es violado. Desde el punto de vista de la razón pública, los ciudadanos, deben votar a favor de la orientación de los valores políticos que ellos consideran sinceramente más razonable. En otro caso, no alcanzan a ejercer el poder político en un modo que satisfaga el criterio de reciprocidad. Este es el punto de vista de Rawls. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con ello? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la idea de Rawls y por qué esto encaja también con el diálogo judicial? Bueno, la idea de Rawls es que nuestras democracias constitucionales están determinadas por el hecho del pluralismo, es decir, porque tenemos varias concepciones comprensivas en las que no estamos de acuerdo, concepciones religiosas, unos son partidarios del Islam, otros son partidarios del catolicismo, otros del judaísmo, otros son partidarios del kantianismo, otros del utilitarismo. Estas son concepciones sobre el mundo, con tesis metafísicas, etc. Pero el dominio de la razón pública, el dominio de lo político, es un dominio filtrado que aspira a lo que Rawls llama un overlapping consensus. Y para alcanzarlo es necesario que nosotros aportemos los principios fundamentales de nuestras doctrinas comprensivas. Pero claro, esto es compatible con que comparemos cómo han decidido otros en otra jurisdicción. Totalmente compatible, porque eso puede hacernos más conscientes de cuáles son los principios que nosotros realmente ponemos de acuerdo con los cánones constitucionales que usamos, con el material legislativo y jurisprudencial de nuestra deliberación, ¿no? Como un ideal a alcanzar, esto que Slaughter, que ha escrito mucho sobre esto, ha llamado una comunidad global de tribunales, como si los tribunales estuvieran en una comunidad en donde se oyen unos a otros y es como un eco que repercute en lo que ellos hacen, lo que otros han decidido en casos semejantes, con la idea de, por eso equilibrio reflexivo amplio, de alcanzar un equilibrio más amplio, que tiene en cuenta otras versiones en otras, en otras jurisdicciones. Que aquí, bueno, esto ya lo he dicho un poco antes, vamos, que debería ir terminando, creo. Vamos, entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, aquí lo importante es darse cuenta, con una expresión de un filósofo moral británico de principios de finales del siglo XIX, en realidad, que ha murido en el siglo XX, pero muy al principio, Henry Sidgwick, que llamó con esta expresión que a mí me gusta mucho, repito muchas veces, in the region of middle axioms. Es decir, no hay que ir a los principios últimos, porque los principios últimos son cuestionables. Pongamos un ejemplo que ha sido muy controvertido, que es el ejemplo del aborto, que además está en la nota esta 32 de la página 243 de Political Liberalism, que a Rawls le provocó muchos problemas y fue muy discutido, porque allí él decía que la razón pública abonaba una posición como Roe versus Wade. Entonces muchos católicos le dijeron, esto quiere decir que nosotros estamos excluidos de la razón pública, ¿cómo puede ser? Y Rawls tuvo que aclarar todo esto. Pero creo que es posible aclararlo. Normalmente el problema del aborto se discute como si la cuestión es si los embriones son, desde el momento de la concepción, como piensa el catolicismo, personas en el sentido de agentes morales, personas morales. En el derecho depende. En España claramente no son personas porque nuestro Código Civil dice que es persona solamente los nacidos desprendidos 24 horas del claustro materno y con forma humana. Esto dice nuestro Código Civil todavía. Pero bueno, el Código Civil argentino ha sido reformado no hace tanto y establece que son personas desde el momento de la concepción. Pero estas son concepciones comprensivas. Si empezamos a discutir si es persona o no es persona, tal vez nunca llegaremos a un acuerdo sobre la cuestión del aborto. Por esto, un artículo de esta filósofa tan importante, Judith Jarvis Thomson, en 1971, en Philosophy and Public Affairs, puso un caso para mostrar que podemos discutir de ello sin establecer si son personas o no, incluso suponiendo que son personas. Supongamos que son personas. Ella imagina este caso hipotético. Dice, supongamos que cualquiera de nosotros se levanta una mañana y por la noche ha sido conectado sin él saberlo
inconscientemente con un sistema de diálisis con los riñones de un importante violinista que los precise para vivir, sin los cuales moriría. No sé por qué violinista, es el caso de Thompson, violinista u otra cosa podría ser. Y mira tú, casualidades, necesita esa conexión durante 9 meses. Durante 9 meses. Bueno, si la persona a la que esto le sucede, piensen ustedes en ustedes mismos, decide mantenerse conectado, todos diríamos que este acto es admirable y aplaudiríamos, es un acto supererogatorio. Pero la pregunta es, ¿el derecho le exige que esté conectado? Y la respuesta de Thompson es no, no sería razonable que el derecho haga esta exigencia. Bueno, entonces a partir de esto razona que al menos en los casos de violación son los casos muy semejantes al del violinista y no hay duda que el violinista es una persona, con lo cual habría que permitirlo también. Y después, por aproximación, tal vez en otros casos, porque muchas veces los embarazos se producen sin consciencia, ni deliberación, ni intención, ni consentimiento. Entonces, de quedar embarazada, quiero decir, no digo lo otro, de quedar embarazada. Entonces, este es un argumento, no digo lo afortunado del argumento, los católicos seguirán argumentando con la doctrina del doble efecto, etcétera. Si después quieren ustedes, me preguntan sobre esto, que algo he pensado, pero digo solamente que esto es llevar la discusión a la región esta de los axiomas intermedios, a la región de los middle axioms, y no quedarse en las concepciones comprensivas. Así podemos discutir, y pueden discutir también los católicos, y tal vez hay argumentos para, al menos en algunos casos, considerar que el aborto no debe ser un delito, aún al margen de lo que pensamos de otro modo. Esta es cómo funciona el ámbito de la razón pública desde este punto de vista. Bueno, sí, ahora debo ir terminando porque estoy sobre los 45 minutos. Bueno, Jeremy Waldron, que es un autor que muy importante, tal vez uno de los más importantes filósofos políticos de hoy en día, que ha reflexionado sobre esto, pues se refiere al jus gentium precisamente de este modo, y creo que vale la pena quedarse con esta última reflexión. El contraste verdadero, dice Waldron, entre aquellos que se oponen y aquellos que defienden el uso del derecho extranjero en el razonamiento jurídico americano no consiste en que los juristas del primer grupo son provincianos y los del segundo son cosmopolitas. Aquellos que contemplan el derecho como una cuestión de voluntad no ven ninguna razón por la cual las expresiones de voluntad de otros lugares en el mundo deban afectar nuestras expresiones de voluntad en los Estados Unidos. Pero aquellos que consideran el derecho como una cuestión de razón pueden querer depositar su confianza con espíritu científico, no solo en nuestro, con espíritu científico efectivamente, no solo en nuestro propio razonamiento, sino también en algunas relaciones racionales con la que otros se han enfrentado y que otros han descifrado. Es decir, en la medida en que pensemos que el derecho también es fruto de la razón, en esa medida hay más espacio para el diálogo judicial. Bueno, aquí por juntar dos autores muy lejanos en el tiempo, hay una frase, de hecho, el primer precepto de los institutos de Gallo, que a lo mejor algunos de ustedes estudiaron derecho romano, pero que da a pensar que algo hay de esto, porque en latín dice algo como que todos los pueblos se rigen con leyes y costumbres que en parte son las suyas propias, pero en parte son comuni omnium hominum, son comunes a todos los hombres, en parte, que las usan. Es decir, hay algo en el derecho que es de razón y que es común en todos los pueblos. Y Rawls, ¿no? Rawls, cuando se refiere aquí con esta fortaleza a los jueces, dice, judges are expected to have a deeper understanding of society's conception of political justice than others, and a greater facility in applying its principles and in reaching reasonable decisions, especially in the more difficult cases. The judicial virtues depend on acquired wisdom and require special training. Tal vez esto es un buen modo de comprender la función judicial
de acuerdo con esta idea de diálogo judicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Moreso, por su relevante intervención. Sin duda hemos aprendido muchísimo esta mañana. Y justo durante su intervención hemos recibido numerosas preguntas y comentarios. Muchas gracias a todas y a todos por su interés. Una disculpa de antemano, ya que por cuestiones de tiempo no podremos dar lectura a todas ellas, pero me atrevo a formularle las que se han, digamos, repetido más. Empezaremos con un bloque de 3 preguntas y la primera dice, teniendo en cuenta que la base del diálogo judicial propuesto es el equilibrio reflexivo, ¿tiene sentido incluir en él como expositores de ordenaciones razonables de valores políticos a órganos no judiciales, no jurisdiccionales, pero expertos en cuestiones constitucionales y nos ponen de ejemplo a los comités internacionales de derechos humanos o a los órganos reguladores del mercado, por ejemplo? La segunda pregunta también tiene que ver con la idea del equilibrio reflexivo. Y dice, aplicar el equilibrio reflexivo como una adecuada justificación para el modelo de diálogo judicial supone como punto de partida asumir que los tribunales conforman una comunidad global, algo que nos mencionaba hacia el final de su participación, y que como tales sostienen una deliberación compartida. La pregunta entonces es, esto no implica, a partir de ahí el método de equilibrio reflexivo explica de manera razonable cómo se realiza el diálogo judicial a través del uso de sentencias extranjeras. Y la pregunta concreta es, ¿esto no implica evadir acríticamente o sin justificar la objeción de Rosenkrantz que usted mencionaba también, según la cual los préstamos, es decir, aplicar las sentencias extranjeras, suponen una deferencia a decisiones colectivas tomadas por otros órganos? Y la última pregunta sigue también sobre la idea de esta comunidad global de tribunales que delibera de manera conjunta como punto de partida. Y la pregunta dice, ¿no sería una petición de principio que no brinda razones para derrotar el argumento que se encuentra en la base del modelo de la resistencia, según el cual cumplimos normas solamente cuando ellas son el resultado de decisiones colectivas de la comunidad a la que pertenecemos, en este caso la comunidad global de tribunales que deliberan de manera conjunta? Dejaría estas 3 preguntas para el inicio y después seguiríamos con el siguiente bloque donde agrupé otras preguntas que tienen que ver más con jurisdicciones específicas. Adelante, doctor. Gracias. Gracias, Tania. Muy interesantes y hacen pensar, como siempre. Bueno, la primera era si este modelo sirve solamente para las decisiones de otros tribunales o puede servir también para otros órganos internacionales que razonan de manera semejante, como pueden ser comités de derechos humanos, comisiones de derechos humanos, la Organización Mundial del Comercio, etcétera. Yo creo que efectivamente, dado que, como después digo más claramente, dado que mi modelo no es el modelo de la convergencia, en el sentido que la diferencia ha de ser absoluta hacia otros tribunales, creo que sí, sino que es solamente tomarlas en consideración y ver cuál es la fuerza de los argumentos que pueden hacer que nosotros seamos más conscientes de consecuencias que el razonamiento jurídico constitucional en México tenía, pero no las habíamos visto y otros los han visto. Creo que sí, creo que es más que razonable tomar en cuenta esta cuestión. De hecho, en Roper, en Estados Unidos, no, en Roper lo que cita Kennedy es el informe de los derechos humanos del Committee of the Bar, del Committee of the Bar of England and Wales. Es decir, que es un comité, no es un órgano jurisdiccional. Esto es lo que cita como expresión en este pasaje importante. O sea, sí, creo que tiene razón. Esta es una cuestión relevante. Respecto a la segunda y la tercera pregunta, están relacionadas y vuelven a ser la objeción de mi amigo Carlos Rosenkrantz. ¿En qué sentido tomar en cuenta la deliberación de órganos jurisdiccionales extranjeros, de tribunales y otros órganos extranjeros,
en realidad es una renuncia al autogobierno, un someterse a decisiones que no hemos tomado nosotros. Las dos tienen este elemento, las dos preguntas tienen este elemento. Bueno, mi respuesta es que en el modelo de la imbricación, en el Entanglement Model, yo creo que esta objeción puede ser superada, porque de nuevo, algunas veces nos hace ver que consecuencias que no éramos conscientes, pero que tenían nuestros principios constitucionales a su mejor luz, leer lo que ha dicho la Corte mexicana, nos hace ver algo que no habíamos visto en España y ahora lo obtenemos. Pero también puede ocurrir al contrario, y esto es algo que dice Vicky Jackson y que yo quiero poner de manifiesto. Pondré un ejemplo ahora. Puede ocurrir que esto nos haga más conscientes de que hay una diferencia en nuestra cultura constitucional respecto a la otra y vemos más claramente por qué no debemos seguir esa opinión. Por ejemplo, en Europa, más que en América, porque tenemos más personas que han venido de estos países más que en América, hay una polémica grande que ustedes habrán visto muchas veces sobre si se debe permitir en los lugares públicos, por ejemplo en las escuelas, este ha sido el gran debate, en las escuelas el uso a las personas de religión musulmana, a las mujeres de religión musulmana, el uso del chador, ¿no? El uso del pañuelo, que es el uso del chador. Bueno, ahí en Europa hay dos tradiciones distintas. Francia, que tiene una tradición muy laicista en las escuelas públicas, prohíbe cualquier manifestación religiosa, no solo el chador, sino el crucifijo, todo está prohibido y todos tienen que, no hay ninguna manifestación, ni estudiantes, ni maestros pueden manifestar estas cuestiones religiosas. Alemania, en cambio, que tiene una tradición menos laicista, deja esto. Considera un derecho que una maestra turca, por ejemplo, y de religión musulmana, pues vaya a impartir sus clases con chador o que estudiantes vayan con chador. Y estos casos han llegado, esta es jurisprudencia establecida en estos países, para los alemanes un derecho, para los franceses no. Y hay una red importante del Consejo d'État en Francia, no lo es. Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿y ahí cómo se entiende en casos así de controversia el diálogo judicial? Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tal vez da una pista sobre esto con la conocida doctrina que en Europa se llama del margin of appreciation, del margen de apreciación, que nunca ha querido adoptar la Corte Interamericana, pero que sé que lo están pensando y que sé que hay una polémica sobre el margen de apreciación en la Corte Interamericana, que consiste en decir, bueno, el margen de apreciación, al menos tal como yo entiendo que es más aceptable, tiene en cuenta que hay formas diversas y a veces incompatibles entre sí de implementar los derechos humanos. Tal vez porque los valores últimos son inconmensurables, pero no hace falta entrar en este jardín metaético y metafísico que es demasiado difícil. Sean o no los valores últimos inconmensurables, tal vez lo que nos basta para comprender es que hay formas incompatibles entre sí, pero todas valiosas, de implementar algunos derechos. Y en una tradición laicista procedente de la Revolución Francesa, como es la tradición de Francia, se adapta mejor a su forma de comprender la libertad religiosa, excluir las manifestaciones religiosas en la escuela. Y en Alemania no. Y los derechos son igualmente realizados en Alemania y en Francia. Entonces, cuando Francia mira en el Consejo Constitucional la decisión del Bundesverfassungsgericht alemán, mira esto, bueno, se puede dar cuenta de forma más consciente de que su tradición es distinta de la Alemania, que la tradición laicista, radicalmente laicista, es una concepción de la libertad religiosa algo distinta de la alemana, que es secular, pero no hasta este punto laicista. No hasta este punto. Y entonces, comprender mejor su propia tradición. Y yo creo que con esto podemos convivir. Ya sé que el ejemplo
es polémico, controvertido, etcétera. Pero a mí me parece que esta es la forma de entenderlo que creo que responde a estas objeciones. Gracias, Dani. Muchas gracias, doctor. Abordó, creo que temas muy interesantes con un ejemplo que por supuesto no nos es ajeno. Seguimos con el último bloque de preguntas y, digamos, agrupé algunas que tienen más que ver con jurisdicciones específicas, a pesar de que usted ya tocó algunos puntos al respecto. La primera es, ¿cómo se puede aplicar la teoría de la justicia de Rawls en las jurisdicciones constitucionales y de derechos humanos? La segunda es, ¿cómo considera usted que se puede aplicar el uso reflexivo amplio y estrecho en las jurisdicciones constitucionales, específicamente del derecho mexicano? Así nos lo pregunta. Y finalmente, otra que tiene que ver con la Constitución española. Nos preguntan si en la Constitución española se encuentra establecida la aplicación del control de convencionalidad y del derecho comparado. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, trato de contestar a estas preguntas tal vez más concretas, pero también muy interesantes. Bueno, Rawls. Rawls, ya lo he dicho, es el filósofo político más influyente, ha influido en el desarrollo del derecho en Estados Unidos. Yo, si ustedes tienen interés, publiqué y es de acceso en Internet. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Rawls, del centenario. Por eso muchas revistas han dedicado un número especial a Rawls. Una revista de filosofía del derecho española que se edita en Granada, que se llama Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Francisco Suárez era un pensador, ¿no?, del siglo XVI-XVII español, que era granadino, y se llama así la revista. Y yo en esa revista he publicado un artículo que se llama Rawls, el derecho y el hecho del pluralismo, y en ese artículo, entre otras cosas, pongo de manifiesto cómo Rawls ha sido aplicado a todas las ramas del derecho, al derecho penal, al derecho constitucional, al derecho de responsabilidad extracontractual, al derecho fiscal, en su al derecho procesal, ha sido aplicado a todos. Por lo tanto, ¿cómo se puede? Se puede aplicar de muchas maneras. Ahora, tal vez la discusión más importante que hay en la teoría de la justicia y también en political liberalism es la idea del diseño institucional de acuerdo con los principios de justicia y la idea que Rawls llama y la discusión que hay en relación con lo que él denomina los elementos esenciales constitucionales. En inglés dice constitutional essentials, los constitutional essentials. Esta es una discusión muy rica porque establece también cuáles son los límites del control de constitucionalidad, establece las dificultades que hay en los altos tribunales, por ejemplo, para entrar en cuestiones de justicia distributiva, porque los jueces no están en la mejor posición para conocer las consecuencias de las políticas económicas y variar las políticas económicas. Una discusión muy rica acerca de lo que exige la teoría de la justicia y los principios de la teoría de la justicia para el derecho, y esto ha tenido mucha difusión. Ahora no puedo detenerme más, pero sin duda que Rawls ha sido usado y será usado, y es muy interesante para desarrollar nuestro modelo de razonamiento judicial de una manera más adecuada. Porque piensen ustedes que la teoría de la justicia representa en filosofía política el final de lo que otro filósofo político muy importante, Philip Pettit, ha denominado the long silence period, el periodo del silencio prolongado, vamos a llamarlo así, the long silence period. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, como consecuencia en el mundo anglosajón, como consecuencia de los filósofos analíticos que pensaban que eran escépticos en materia moral, y pensaban que los juicios morales son siempre subjetivos y no controlables racionalmente. Y también que by default tenían el utilitarismo que se había impuesto, pues habían abandonado la reflexión sobre filosofía moral. Y en este sentido, y por eso es muy importante, yo creo también para la filosofía jurídica, A Theory of Justice representa, lo digo ahora en los términos que lo ha dicho un estudioso español de Rawls, Miguel Ángel Rodilla, representa la rehabilitación de la razón práctica. La rehabilitación de la razón práctica en la filosofía política analítica se produce de la mano de Rawls en A Theory of Justice. Por esto es tan importante.
El equilibrio reflexivo, ¿cómo se puede aplicar directamente en la jurisdicción constitucional mexicana? Me dice. Bueno, es decir, en la mexicana y en cualquiera se trata de cuando la Corte Suprema se enfrenta a una cuestión de interpretación de algún derecho que, por ejemplo, antes he dicho la libertad de expresión en la exposición. Por ejemplo, yo no sé cuál es la legislación en México respecto al delito de odio, pero, por ejemplo, hay una discusión muy importante sobre el delito de odio, la jurisdicción de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos no piensa que el delito de odio es contrario a la libertad de expresión y que el único límite de la libertad de expresión, dicho en los términos tradicionales, es todavía clear and present danger, que esta es la expresión del juez Holmes, clear and present danger, y en cambio Canadá, que está muy cerca, ha aceptado que a clear and present danger tal vez hay que añadir el delito de odio, entendiendo por él las manifestaciones denigratorias y humillantes de minorías vulnerables. Digamos, esta es al menos la definición más razonable de delito de odio, de minorías vulnerables. Bueno, ahí hay una tensión. Entonces, ¿qué debería hacer la Corte Suprema si se encontrara con un caso como este y fuese partidaria del diálogo judicial? Estudiar con detención lo que dice la Corte Suprema americana y sus razones, estudiar lo que dice la Corte canadiense, estudiar lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte alemana, y ver cuáles son los argumentos que mejor encajan también con los valores y la tradición constitucional mexicana, ¿no? Ver cuáles son los valores que mejor encajan. ¿Encajan mejor una concepción tan amplia de la libertad de expresión como tiene los Estados Unidos? ¿Saben ustedes que en Estados Unidos esta sentencia importante, Skokie, donde unos nazis del partido nazi americano solicitaron autorización para hacer una manifestación vestidos con uniformes nazis, banderas nazis, etcétera, en un barrio donde vivían judíos y algunos de los cuales supervivientes de los campos de concentración, Skokie, cerca de Chicago, y hubo una gran discusión en la Corte Suprema y al final concedió que esto está amparado por la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Y lo manifestó. ¿Qué cuadra más? Por ejemplo, México tiene algunas diferencias en esto que debería pensar. México, pues ha habido, es un país también, Estados Unidos, pero México tal vez más claramente, con culturas indígenas centenarias muy importantes que durante mucho tiempo han sido humilladas y han sido, digamos, claramente denigradas. Es decir, hay razones para prohibir por delito de odio expresiones contra estas minorías indígenas mexicanas. Bueno, hay que verlo con la Constitución mexicana, con la tradición constitucional mexicana, y yo creo que la decisión que se tome será una decisión, lo he dicho con esta expresión rotunda del español, perspicua, bueno, también existe en inglés, perspicua, sí toma en cuenta lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que dijo la Corte Suprema del Canadá. Esto es lo que yo pienso. Esto es con un ejemplo incluso para que lo vean. Después me preguntaba, ¿y en España la Constitución admite el control de convencionalidad y el uso de las sentencias extranjeras? Bueno, cuando la Constitución se aprobó en 1978, el uso de sentencias extranjeras y la doctrina del diálogo judicial todavía no se había creado, con lo cual era difícil que hicieran referencia a eso. Pero sí que la Constitución española admite, al menos indirectamente, el control de convencionalidad. Primero, el artículo 10 de la Constitución española dice que los derechos fundamentales deben ser interpretados de acuerdo con lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre la cuestión firmados por España. Es decir, esto ya lo dice directamente, que los derechos fundamentales han de ser interpretados de este modo. Y después, la Constitución admite, porque
en España ya se pensaba en la entrada en la Unión Europea, y en un artículo que no es todo lo explícito que ahora haría falta, pero en un artículo del 93 admite que España puede contraer compromisos internacionales que le vinculen a instituciones que no son españolas. Admite esto pensando en la Unión Europea, pensando por lo tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y admite también claramente la posibilidad de que España firme tratados internacionales y se vincule en el Tribunal Penal Internacional o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que enseguida ingresó España en el Consejo de Europa. Esto, ustedes que son siempre un poco de lío en Europa, una cosa es el Consejo de Europa, donde son la mayoría de países europeos y hay un convenio de derechos humanos que da lugar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ahí está Turquía o Rusia o todos estos países, pues hay la Unión Europea, esto es otra cosa, y claro, también hay un Consejo de la Unión Europea, pero no es el Consejo de Europa. Bueno, esto un poco de lío, pero la Unión Europea tiene un Tribunal de Justicia que es muy importante, cada vez más importante, menos en derechos humanos, porque esto no es lo que desarrolla más que indirectamente la Unión Europea, pero muy importante en el derecho de la regulación económica, por ejemplo. Sustantivamente importante, y todo eso lo posibilita la Constitución española, sí. La Constitución española posibilita esto. Lo que pasa es que la cuestión del diálogo judicial es una cuestión más bien, no es una cuestión de si lo autoriza exactamente o no, es una cuestión más bien de cómo comprendemos la práctica de la adjudicación judicial, de la aplicación del derecho, cómo la comprendemos adecuadamente. Y para determinada comprensión, digamos, más abierta al uso de la razón, a la fuerza del razonamiento judicial, el diálogo judicial es una idea que enriquece nuestra noción de razonamiento judicial. En cambio, para una versión, digamos, más formalista, más positivista, entre comillas, pero en este sentido de positivista, más positivista, pues más voluntarista, decisionista, pues no, por las razones que decía mi amigo Rosenkrantz, pero yo creo que es la fortuna depende de esta caracterización teórica. De todos modos, si me preguntan a mí, mi opinión es que esta idea ha llegado para quedarse, porque vivimos en un mundo global, esto cada vez va a ser más normal, sucede en otras esferas de nuestra vida y cada vez va a ser más normal. Es muy fácil ahora, antes era más difícil, pero ahora es muy fácil. En tu ordenador puedes ver la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional de Sudáfrica, digamos, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, esto enriquece claramente esta posibilidad y creo que esta es una vía abierta, que lo que debemos hacer, tal vez ahora ya ha pasado el momento de las objeciones radicales y esta cosa de Scalia de out of hand, ¿no? De rechazado out of hand. Creo que esto podemos dejarlo aparcado en este momento y en cambio lo que debemos hacer es tener una posición, una concepción más texturada, más fina de cuál es la naturaleza y el alcance del diálogo judicial para, de este modo, enriquecer las prácticas jurisprudenciales de nuestras jurisdicciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Me voy a atrever a hacer una pregunta a manera de conclusión y quizá con eso podemos ir cerrando. Respecto a la legitimidad de usar el derecho extranjero en el razonamiento jurídico, digamos, doméstico, nos preguntan si adoptar el equilibrio reflexivo no sería en realidad ya optar de inicio por una concepción del derecho como una cuestión de razón y no como una cuestión de voluntad. Muchas gracias, Tania. Sí, efectivamente, porque yo terminaba con esta idea de Waldron para decir esto, claro, si alguien piensa que, lo que pasa es que me parece implausible esto, pero si alguien piensa que el derecho es una cuestión de voluntad y solamente de voluntad, entonces es mi amigo también
amigo, en este caso Luigi Ferraioli, siempre repite estas expresiones de Hobbes, ¿no? De voluntas facit legem, ¿no? Non veritas, voluntas en non veritas facit legem, ¿no? Y en cambio veritas en non voluntas facit judicium. Y siempre repite esto, pero incluso Ferraioli, que en este sentido es más hobbesiano, voluntarista, incluso Ferraioli, para comprenderlo bien, no acepta esto totalmente, porque las leyes deben estar de acuerdo con la Constitución para Ferraioli, no de acuerdo con los derechos fundamentales, si no son inválidas. Y para hacer esto hay que poner algo de razón, y él lo dice, porque nuestras constituciones contemporáneas son la incorporación de la ideología de la Ilustración y de los derechos en la Constitución. Con lo cual, esto es obviamente una entrada a la razón. Yo creo que no hay en este momento casi, no lo sé, tal vez hay los juristas más escépticos, no sé qué diría Critical Legal Studies al respecto, los juicios más escépticos, como mis amigos italianos también, y esto, Riccardo Guastini, Paolo Comanducci, Pierluigi Chiasoni, tal vez los más escépticos, y no sé, los más formalistas, no sé si queda alguien tan formalista, defenderían una concepción solo voluntarista, vamos a llamarla para ver hipervoluntarista del derecho, porque los demás algún papel confieren a la razón en el razonamiento judicial. Y si le conferimos algún papel, la cuestión es si no es una buena idea tomar el equilibrio reflexivo amplio de Rawls como esto que Alford decía que no tenemos, que es una justificación al diálogo judicial. Bueno, la justificación es que la calidad de nuestras decisiones va a ser más alta y más fina en la medida en que la tomemos en diálogo con otras jurisdicciones. Pero si esto es la experiencia de todos, si nosotros estamos escribiendo un paper sobre una cuestión o pensando una idea, para afinarla, para darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de lo que decimos, el mejor modo de hacerlo, o uno de los mejores, es leer u oír lo que dicen otros que han pensado sobre el mismo tema. Es lo que hacemos continuamente. Es lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque pensamos que así nuestra posición estará más justificada y será más robusta. Pues los jueces, lo mismo. Esta es mi idea. Gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su explicación y su amable atención. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y su titular, doctor Arturo Bárcena Zubieta, agradezco a todas las personas que nos han acompañado. Y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para seguir conociendo más acciones de divulgación y de promoción del pensamiento jurídico que hemos preparado para ustedes. Por lo pronto, acompáñenos el próximo miércoles 12 de mayo a la conferencia Derecho Administrativo Sancionador, 3 errores al pensar sanciones. Que tengan un excelente día.